Hola, yo soy tu pastor y amigo Rafael Pérez. Este es tu programa Ríos de Agua Viva, Ministerio de Pizza, un nuevo comienzo. Estamos ubicados en el 4102 de la calle Eisenhower Road, aquí en San Antonio, Texas. Nuestros servicios todos los domingos comenzando desde las 10 de la mañana con discipulados y nuestro servicio familiar comienza a las 11 de la mañana. Miércoles nuestro servicio a través del Zoom, comenzando a las 7 de la noche. Bienvenidos. Muy buenas tardes, mis amados hermanos y amigos. Soy su pastor y amigo Rafael Pérez de Pizza, un nuevo comienzo. Hoy tendremos una predicación que hemos titulado El agradecimiento, una actitud que cambia todo. Y estaremos hablando acerca de el libro de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Dice la palabra de Dios: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La palabra es clara y nos dice que hablemos con acción de gracias, pero muchas veces nos enfocamos tanto en lo que nos acontece y perdemos de vista todas estas bendiciones que recibimos en el día a día. Hay una anécdota que quiero compartir con ustedes. Se cuenta que una vez asaltaron a Matthew Henry, un famoso ministro y comentarista bíblico del siglo XVIII. Algunos de sus amigos le preguntaron cómo se sentía. Al preguntar esto, sus amistades, claro está, ellos esperaban escuchar de él algunas quejas contra Dios. Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando Henry les contestó: me siento muy agradecido con Dios. De hecho, tengo 4 cosas por las cuales estarle agradecido en cuanto a esto que me pasó. Dijo: primero, le estoy agradecido porque es la primera vez que me asaltan. Segundo, le estoy agradecido porque me robaron la cartera y no me quitaron la vida. Tercero, le estoy agradecido porque aunque se llevaron todo lo que tenía encima, no era mucho. Y cuarto, le estoy agradecido porque me robaron a mí y no fui yo quien robó. Vaya ejemplo de ser agradecido. Ejemplo que muchos deberíamos de seguir. Cada persona en este mundo tiene razones para quejarse por algo. Cada persona en este mundo tiene razones para estar triste, para estar molesto, para estar sentido por algo o con alguien. El hecho problemático es que preferimos enfocarnos en los problemas y no en las bendiciones. La palabra principal en el verso que leímos al principio es gracias, relacionado con Eucaristía o gratitud, que se traduce dar gracias. La acción de gracias es la expresión del gozo hacia Dios y hacia nuestros semejantes. A los creyentes en especial se nos anima a que abundemos en esa acción de gracias. Colosenses 2, versos 6 al 7 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y edificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Es decir, que debemos ser agradecidos para con Dios. La primera carta a los Tesalonicenses 5:18 nos los está diciendo: dad gracias. ¿Cuándo? Cuando nos sintamos bien, cuando estemos de buen humor. No, nos dice aquí la palabra de Dios: dad gracias a Dios en todo, es decir, en todo tiempo. Entonces, bien, damos gracias a Dios porque entendemos simplemente que Él es el dueño de todo.
Salmo 24:1 nos lo confirma. Dice la palabra de Dios: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La palabra de Dios nos insta a entender que Dios es el generador de todos los bienes y situaciones que nos rodean. Aún las situaciones negativas son generadas por Dios. Tal vez te preguntarás. A ver, espérate, pastor. ¿Incluso las situaciones difíciles de mi vida las está generando Dios? No propiamente, sino que son permitidas por Dios, por algo o para algo. Job 5:18 dice: porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Vemos aquí que Job estaba reconociendo quién era Dios, que Dios estaba permitiendo situaciones en su vida, pero también estaba reconociendo que Dios tenía el poder para sanar. Veamos un ejemplo en el Nuevo Testamento. Vayamos al libro de Juan, a ese hermoso evangelio, en el capítulo 9, versos del 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ciertamente, este hombre no había pecado, ni sus padres, pero dice aquí la Escritura que era para que se manifestara el poder de Dios. Es cierto que muchas veces nos encontramos en problemas, pero es debido a las malas decisiones que hemos tomado. Por ejemplo, Primera de Samuel, capítulo 13, versículos 9 al 14. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desesperaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y no he implorado el favor de Jehová. Me ofreceré pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él había ordenado? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Te suena familiar? A veces queremos que sea en nuestro tiempo, a veces no tenemos esa paciencia para esperar en el tiempo de Dios. Díganme aquí, ¿quién generó el problema? ¿Dios o Saúl? Saúl claramente está. Otro ejemplo que podemos ver en las Sagradas Escrituras es en el libro de Josué, capítulo 9, versos 15 al 16. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación.
Pasados 3 días, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Aquí Josué estaba desobedeciendo también, porque Dios le había dicho que no hiciera alianza con ellos. La diferencia entre estos dos hombres fue que después de que tomaron su mala decisión, Josué se arrepintió y obedeció al mandato de Dios. Saúl no lo hizo así. En cada situación que nos vemos involucrados, hay una enseñanza que podemos alcanzar. Sin embargo, es más fácil para la carne culpar que aceptar y aprender. Es por eso que muchas veces nos amargamos y por consecuencia somos desagradecidos con nuestro Dios. Dios dice que demos gracias en todo, por la provisión, por la alimentación, por la salud, por el cuidado diario, por la salvación, por nuestra familia, porque es un mandato de Dios. Lo vimos como ejemplo en la vida de Jesucristo. Era una costumbre para él dar gracias al Padre en cada momento. Y esto lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 15, verso 36. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Mateo 26, 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Juan 11:41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Vemos que en la palabra de Dios hay infinidad de casos, incluyendo la vida de Jesús, dando gracias en todo. Pablo es otro ejemplo de ello también. Más de 40 veces Pablo cita el dar gracias en todas las epístolas. Veamos un caso en Hechos 28:15. De donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y recobró el aliento. Romanos 1:18. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que fue divulgada por todo el mundo. Lucas 17:15 al 18. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Es muy común hoy en la actualidad que muchos vayan tras las bendiciones, tras los milagros del Señor. Pero al recibirlo, se olvidan de dónde les fue dado ello. Debemos dar gracias porque consideramos que lo que se nos ha hecho es un favor, un bien del cual no éramos merecedores de recibir. Cristo nos ilustra este hecho en la siguiente manera. En Lucas 17:9 dice, ¿acaso da gracias al siervo porque lo hizo, se le había mandado? Pienso que no. Si tenemos una actitud de amos y señores, de que todo lo merecemos,
no vamos a tener una actitud agradecida. Para poder gracias a Dios en todo, hay que entender que no somos merecedores de la gracia, que todo lo que ocurre tiene un propósito, que casi siempre pudo haber sido peor. Si tomamos la experiencia, todo puede ayudarnos a bien, porque al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Job nos da un ejemplo de eso. Job 2:10 dice, y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Aquí cabe notar que la palabra fatua significa naval, que quiere decir que es una persona marchita, malvada moralmente, despectiva, poco estimado, entre otras muchas cosas. Por eso una persona así no es agradecida, porque todo lo quiere para sí, toda la honra para sí, todo es bueno si es para mí. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos, como lo vimos al principio. Dad gracias a Dios en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Dios quiere que tengamos una buena relación con Él y con nuestro prójimo. Mateo 7:12 nos lo dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Y esta es la regla de oro, tan valiosa y tan importante como el primero y segundo mandamiento, del cual Jesucristo hablaba con sus discípulos. Jesús les respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y les dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo mandamiento es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Valorar lo que otro hace para nosotros es lo que Dios quiere que hagamos, porque eso demuestra nuestro valor propio, demuestra de qué estamos hechos. Y como veíamos en la ilustración de Matthew Henry, aún debemos dar gracias por lo negativo que nos hacen, pues estamos agradecidos. Cuando hacemos lo contrario, estamos actuando como necios, como navales, como autosuficientes y malvados. Ya para concluir, no importa lo que pase en nuestra vida, siempre habrá suficientes razones para estar agradecidos, no solamente con Dios, sino también con lo que otros hacen en nuestras vidas. Diariamente hay cosas que Dios hace por nosotros y que nos mantienen vivos. Cosas que muchos llaman coincidencias, que no lo son. Es protección divina. Es Dios enviando su ángel para protegernos. Es Dios manteniéndonos en salud. Es Dios cuidando nuestra entrada y nuestra salida. Es nuestra esposa o nuestro esposo cocinando para nosotros. Son nuestros hijos soportándonos y decidiendo vivir para Dios. Son nuestros amigos manteniéndose a nuestro lado. No olvides ser agradecido. No olvides dar gracias a Dios por todo lo que hemos obtenido hasta hoy. Que aún en medio de nuestras circunstancias y dificultades podamos ser agradecidos. Que Dios les bendiga. Los esperamos en nuestra próxima edición. Este fue tu programa Ríos de Agua Viva, Ministerio de Pixa, un nuevo comienzo.
Recuerda que estamos ubicados en el 4102 de la calle Eisenhower Road, aquí en San Antonio, Texas. Nuestros servicios todos los domingos, comenzando desde las 10 de la mañana con discipulados, y nuestro servicio familiar comienza a las 11 de la mañana. Miércoles nuestro servicio a través del Zoom, comenzando a las 7 de la noche. Se despide de ti tu pastor y amigo Rafael Pérez. Que la paz de Dios sea con ustedes.